No, profe. Hola, Daniel. ¿Ya ingresó? Sí. ¿Ya le llegó el...? Sí, ya me llegó. De pronto, profe, siquiera apague el video para que le fluya mejor el audio. Vale, no, pero voy a esperar que lleguen un poquitico los compañeros y ya vamos, ya lo apagamos en un momentico. Ah, bueno, Ok. más bien lo apago antes de que lleguen. Vale, sí, vale. Listo. Profesor Guillermo, buena noche, Dios le bendiga. Lidia, buenas noches. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, profesor, gracias. Bueno, me alegra saludarles a todos. Verlos por acá y ese tiempito. Perdónenme que hoy estoy por aquí, por la calle, entonces me tocó parquear un ratico para poder dar la clase. Esperamos que vamos a tener una clase tranquila, amena, en esta partecita que nos resta de lo que empezamos viendo ayer, por qué creer en el cristianismo. Entonces, para que fluya un poco más el audio, entonces voy a apagar esta cámara. Y gracias a ustedes por estar ahí pendientes. Tomamos la idea es que que pueda fluir. Vamos a tener este tiempito para acercarnos a Dios, ¿le parece? Y voy a pedirle el favor a ver quiénes están aquí en clase hoy. Pablo, ¿qué tal si nos dices en oración? El apóstol Pablo. Ese no vino. Bueno, vamos a orar. Amado Señor Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos finalizar otra semana, Señor, en la cual seguramente hemos aprendido, Señor. Hemos, Señor, adaptado nuevos conocimientos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos permite, Señor. Gracias, Señor, aún por las circunstancias adversas, Señor, porque de ellas aprendemos a depender de ti, Señor. Hoy en esta clase, Señor, quiero rogar e implorar, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, nos dé entendimiento, Señor, para estar receptivos, Señor, y atentos, Señor, a la clase, Señor, que hemos de tener, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de aprender, Señor, y a ti sea siempre la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Bien, a mirar entonces estas diapositivas que tenemos acá al frente. Gracias, vamos a mirar, por favor, la diapositiva que es la número 8. Ahí, el cristianismo es más que una creencia. Perfecto, ahí estábamos anoche y estábamos mencionando entonces acá en el texto que es más que una creencia, es en cierta manera una perspectiva de vida. Es decir, que nos ofrece una forma de ver e interpretar la realidad que supera cualquier otra cosmovisión. Diría que la fe cristiana es la forma más coherente de entender, interpretar y explicar la realidad del mundo en la que vivimos. ¿De acuerdo? A pedir que por favor me permitan un minutico, un segundito, hermanitos, por favor. Un segundito, mis hermanos, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, estábamos mencionando que nosotros somos llamados a vivir algo más que una creencia. Esto va más allá que una creencia. Bien, ahora voy a pedirle favor a Daniel que me ayude entonces con la siguiente diapositiva. Vamos a ver 6 asuntos capitales para la comprensión del cristianismo, ¿sí? Creo que es importante tener una claridad de qué es el cristianismo y cómo podemos entender el cristianismo.
¿Y por qué vamos a creer realmente en el cristianismo? ¿Por qué es importante el cristianismo? Entonces, acá hablamos de 6 asuntos capitales que hay que tener en cuenta. Creo yo que este es simplemente una parte de lo que, digamos, estos 6 asuntos simplemente son una parte. No estamos diciendo que son todo lo único que tenemos para comprender el cristianismo. No, creo yo que solamente una parte. Hay muchas cosas que tal vez se quedan por fuera, pero creo yo que eso nos va a ayudar muchísimo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para la comprensión del cristianismo hay que decir entonces que el cristianismo es un encuentro entre Dios y sus criaturas. ¿Sí? Es un encuentro entre Dios y sus criaturas. Recordemos que el reino de los cielos irrumpe con todo su poder en el universo para venir al encuentro del hombre perdido. Esa irrupción se hace a través del verbo de Dios, es decir, que Dios se ha hecho carne y habita entre nosotros, y nosotros lógicamente lo vemos en Juan 1:14. De esta manera podemos mencionar que Dios baja al encuentro del ser humano. Es Dios quien viene y quiere encontrarse con sus criaturas. El cristianismo entonces es más que una religión, es un estilo de vida, es un movimiento. El cristianismo es un encuentro de dos mundos. Es el encuentro del ser trascendente con el ser finito que somos nosotros. Es el encuentro del gran yo soy con sus criaturas. De esta manera podemos decir que ese encuentro entre lo poderoso y lo humano, ese encuentro entre lo invisible y lo visible, ese encuentro entre Dios y el humano, hace que esto se convierta en algo más que una religión. Esto es mucho más que una pequeña creencia. Esto es mucho más que de pronto sentirme contento con una espiritualidad. Esto va mucho más allá. Entonces, este punto de saber que el cristianismo es un encuentro entre Dios y sus criaturas, lo hace fuerte para poder mencionar nosotros que realmente estamos en una verdad. Eso en primer lugar. El segundo asunto capital es que es un asunto, es un estilo de vida sobrenatural. El cristianismo es un asunto de estilo de vida sobrenatural. El cristianismo es la manifestación visible de la cosmovisión divina. En efecto, el cristianismo revela 4 realidades fundamentales. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, las 4 realidades serían las siguientes. Número 1, la realidad divina. Hay una realidad divina y es el cristianismo el único que puede presentar esa revelación de esa verdad divina. Esa verdad divina, claro, es dada al hombre hasta donde Dios le ha permitido, ¿sí? Hasta donde el hombre le es dado a conocer. Pero tenemos una realidad divina. En segundo lugar, hablamos de una realidad humana. Hay un ser humano, hay una vida humana. Tenemos una realidad histórica que no podemos abandonar. Hay una historia de miles de años, hay una historia de grande número de personas, de decisiones que se han tomado. Nosotros somos el resultado de todas las decisiones del pasado. Y en cuarto lugar, hay una una realidad ecológica. Es decir, que no estamos en el mundo solos. Hay aparte de esto una creación que Dios ha hecho. Y creo yo que ninguna otra religión nos presenta estas 4 realidades tan importantes como las presenta el cristianismo. Así es que el cristianismo es una vida sobrenatural que procede de Dios en la persona de Jesucristo para que todos los hombres vivan esa vida. Y noten esto, no es una religión surgida de abajo. Más bien podemos decir, o más bien, sí, no es una religión surgida de abajo como un esfuerzo del hombre para encontrarse y reconciliarse con su hacedor, que es lo que la mayoría de religiones, por decir que todas las demás religiones, es lo que hacen. Es el esfuerzo del ser humano por buscar cómo poder trascender la humanidad. Nosotros encontramos entonces que el cristianismo es una revelación que surge desde arriba, procede de Dios, quien le muestra al hombre cuál es la voluntad divina y cuáles son los planes que Dios tiene para la redención del hombre. Es Dios quien muestra el camino, es Dios quien enciende la luz para poder ver hacia allá. Las religiones normalmente lo que hacen es apagar todo lo que venga de arriba. Las religiones prenden las luces de abajo para tratar de ver hacia arriba. Pero Dios es el que ilumina desde arriba a través del cristianismo, ¿no? Hablando del cristianismo, Dios es el que ilumina desde arriba para que abajo podamos ver. Dios es el que ilumina desde arriba para que podamos ver a nuestro semejante,
Dios es el que ilumina desde arriba para que podamos entrar en una relación perfecta con Él, que sepamos el camino por donde tenemos que andar. De esa manera podemos decir que el cristianismo es una vida sobrenatural, que ninguna otra religión nos invita a tener esa vida sobrenatural. En tercer lugar, podemos mencionar que el cristianismo es un camino de fe y de comunión con Dios. La fe no es una aventura irracional que despliega el cristiano, como muchos han pensado. La mayor parte de la gente dice que el cristiano vive de la fe, el cristiano se mantiene apegado a una fe porque no tiene razón, porque no hay claridad de la razón. Y creo que es totalmente lo contrario. Es la fe la que nos lleva más bien, es la razón la que nos lleva a creer, a tener una fe. Es la razón la que nos lleva a creer en un Dios y a tener esa fe en ese Dios en el cual hemos creído. Entonces, la fe no es una aventura irracional que despliega el cristiano. Por el contrario, es una acción movida por la convicción y por la razón. En efecto, el cristiano sabe que él no puede vivir las exigencias de la vida cristiana por sus propios medios e independiente del Espíritu Santo. Sabe que no puede obedecer al Cristo si no permanece en comunión con su Redentor y Santificador. Por tanto, procura vivir en continuas comunión y dependencia con su Redentor. Cuando el cristiano descubre su fracaso moral y espiritual, por fin está en capacidad de comprender que la vida cristiana reposa en Dios. Por tanto, no debe depositar su confianza, su vida y su confianza en Cristo, para que Él y solo Él, por tanto, debe depositar su vida y su confianza en Cristo, para que Él y solo Él lo capacite para vivir la exigencia del reino de Dios. La fe, entonces, se manifiesta en el sentido que Dios rescata al cristiano de su bancarrota moral y que Cristo pagó en la cruz el precio por el pecado. La vida cristiana se presenta entonces como una vida de dependencia y de entrega a Dios. De esta manera, podemos mencionar que el ser humano normalmente lo que hace es tratar de esforzarse en sus propias fuerzas y en su propia religión para tratar de tener un encuentro con Dios. Sin embargo, el ser humano, a pesar de las exigencias que se pone para intentar ser bueno, no puede ser bueno por sí mismo. El ser humano debe reconocer que definitivamente delante de Dios es un fracaso, es un fracaso. Los seres humanos realmente tratamos de vivir bajo algo que llamamos la ética y la moral, algo que nosotros mismos planteamos la vida. Dentro de este punto de la ética y la moral hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, los seres humanos colocamos líneas, pero en segundo lugar hay que decir que aparte de las líneas hay lo que se llama intenciones. Las líneas son aquellas cosas que decimos nosotros: no hagas, no pases, no mires, no digas, no comas, no tal cosa. Esas son las líneas que nosotros colocamos para tratar de no pasarnos esa línea. Y el ser humano, cuando ve una línea de estas, normalmente lo que hace es acercarse lo más posible a esa línea. Ojalá pisarla si es posible, a ver qué pasa. Y algunos dan el paso un poquito más allá de la línea, a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver si es cierto lo que sucede. Es por eso que los seres humanos del principio, cuando se le dijo a Adán y Eva, no comerás de este árbol del bien y del mal, Dios ha colocado una línea, pero más que la línea, Dios quería mirar la intención del corazón del ser humano. Sin embargo, el ser humano, cuando sabe que hay una línea, quiere ir a la línea, quiere ir a traspasarla. Adán y Eva podían haber recorrido todo el huerto del Edén durante todo el día o todos los días, durante diferentes lugares pudieron haber ido, pero encontramos que Eva precisamente se va exclusivamente donde está la línea. Creo que los seres humanos somos llamados o no llamados, somos seres que definitivamente nos dejamos mover por las líneas. Queremos estar lo más cerca de las líneas, a ver qué sucede en las líneas. Y probablemente cuando alguien nos dice no haga tal cosa, más rápido la hacemos. Si usted se fija, los niños, lo primero que se les dice es no meta la mano ahí, que se quema. El niño va a meter la mano porque va a ver si es verdad o no es verdad que se quema. Exactamente nos pasa esto a los seres humanos con Dios. Y Dios lo que quiere mirar es la intención del corazón. Por eso, cuando nosotros encontramos en el Sermón del Monte que Jesús empieza a mirar el texto y le dice, ustedes habían oído tal cosa, pero yo les digo tal otra. ¿Se acuerda? En ese punto, entonces encontramos
que Dios está mencionando allí a la gente. Mire, ustedes han colocado líneas, ustedes han colocado líneas todo el tiempo, pero yo les digo que esto es más que una línea, ¿no? Por ejemplo, dice el texto, ustedes habían escuchado, ustedes han oído que cualquiera que mate a su hermano entonces será culpable ante el concilio, ¿cierto? Pero yo les digo que cualquiera, y empieza a mencionar un poco algo más cercano todavía, ¿cierto? Dice, cualquiera que medite en su corazón, que tenga un poquito de enojo con su hermano, esta persona ya cometió el pecado. Es decir, que el ser humano está pendiente de si comete o no comete el pecado como acto físico, pero encontramos a un Dios que está diciendo, es que el pecado arranca desde el momento de la intención, no es de la línea, desde la intención. La persona puede estar en el centro del círculo, no tiene que estar en la línea, pero en el centro del círculo ya está con la intención, es como si yo hubiera pasado la línea para Dios, ¿sí? Y usted lo puede notar en el texto. Entonces, de esta manera encontramos que los seres humanos, intentando vivir una vida supuestamente santa, supuestamente buena, en sus propias fuerzas podemos encontrar que realmente somos un fracaso moral y espiritual. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, entonces estamos listos y prestos para decirle a Dios, aquí estamos. Solamente cuando encontramos nuestra incapacidad, cuando sepamos, cuando nosotros decimos, no podemos en nuestras fuerzas, entonces es cuando Dios puede venir a darnos el auxilio, cuando podemos buscarlo a Él. Mientras tanto, no hay manera de que nosotros tengamos una relación con Dios. En cuarto lugar, encontramos también otro asunto capital, y es la expresión de amor que tiene el cristianismo. Jesús dejó el amor como una de las enseñanzas inconfundibles del cristianismo. Jesús no vino a traer un nuevo código espiritual, no vino a traer un código moral o ético, no vino a traer preceptos, sino a reconciliarnos con el Padre y a reconciliar al hombre con el hombre y con el resto de la creación. Sin embargo, entrega a sus discípulos un nuevo precepto, el precepto del amor. El ágape es una realidad que solo se puede vivir dentro de la auténtica vida cristiana. Uno de los efectos de la causa del Espíritu Santo dentro de la vida del verdadero cristiano es generar amor sobrenatural a través del cual se ofrenda la propia vida en aras de servir a Dios y al ser humano. Solamente cuando nosotros podemos comprender que el cristianismo es un llamado a vivir en el amor, entonces podemos realmente decir que estamos en el cristianismo. Y recuerden ustedes que hay diferentes expresiones del amor. Hay el amor erótico, el amor filial, el amor stork. Hay diferentes clases de amor, pero el amor que está hablando el texto y que Jesús le dijo a sus discípulos es el amor ágape, que es un amor que solamente puede venir de Dios. Es un amor que viene de arriba, no es un amor que depende de abajo. Es un amor que viene de Dios y que solamente aquellos que tienen espacio para Dios pueden recibir ese amor. Y cuando tenemos ese amor, entonces podemos vivir una vida auténtica dentro de una comunidad, pero también entregados a vivir y a servir en esa comunidad, no solamente a Dios, sino a las personas que están a nuestro alrededor, que fue lo que hizo Jesús. Jesús nos amó de una manera impresionante porque tenía el amor de Dios, que es el amor ágape. Si Dios no hubiera tenido, si Jesús no hubiera tenido ese amor, tal vez no hubiera ido a la cruz del Calvario a dar el servicio, a proponer el mejor servicio, a dar su mejor servicio para el ser humano. Sin ese amor es imposible que el ser humano realmente pueda tener un encuentro con Dios. Y solamente el cristianismo es el único que nos invita a vivir en una calidad de amor de este estilo. Un amor que viene de Dios. No es un amor humano, no es un amor pasional, no es un amor que simplemente está tratando de buscar su beneficio personal, sino estamos hablando de un amor que realmente está dispuesto a vivir sacrificándose por Dios y por el otro. Esto es anormal en cualquier religión. Las religiones no nos invitan a tener ese amor. Tal vez las religiones nos invitan a tener un respeto. Otras religiones nos invitan a ser buenas personas. Otras religiones nos invitan a hacer ciertas cosas. Pero el único grupo, la única iglesia que nos invita a vivir bajo la expresión del amor de Dios es esta, el cristianismo. Es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios nos empieza a mencionar en dos ocasiones, bueno, nos menciona más bien dos columnas, por así llamarlo, del amor.
nos muestra en una columna lo que no es el amor. El amor no es jactancioso, no es envidioso, el amor no hace nada indebido, el amor, y nos empieza a decir lo que no hace el amor. Y en otra casilla, en otra columna, nos muestra lo que sí hace el amor. El amor es verdadero, el amor es honesto, el amor es puro, el amor espera, el amor sufre, el amor cree, etc. Entonces nosotros podemos notar que Dios, a través del apóstol Pablo, nos presenta lo que es el amor y lo que no es el amor para que lo tengamos claro. Y dentro de ese punto nos está diciendo que de qué le sirve al ser humano sacrificarse, entregarse al fuego. ¿De qué le sirve al ser humano tener tanto conocimiento? ¿De qué le sirve al ser humano ser parte de la ciencia? ¿De qué le sirve al ser humano hacer tantas cosas en la vida si no tiene amor? Creo que el punto importante del cristianismo es realmente un amor, pero es un amor sincero, es un amor real, un amor por la gente que está a su alrededor, es un amor que realmente está dispuesto a dar todo por la otra persona, por Dios. ¿Sí? Esa es la clase de amor que tiene el cristianismo, y yo creo que esto hace que definitivamente el cristianismo lo podamos comprender mejor cuando vemos esa clase de amor. En quinto lugar, Dios nos está hablando de otro asunto capital, y es una vida de servicio y compromiso. El cristianismo nos llama a una vida consagrada al servicio a Dios y al prójimo. El verdadero cristiano se compromete de por vida a servir a Dios y a servir a sus hermanos. Quien no consagra su vida al servicio divino no ha entendido ni la naturaleza del cristianismo ni el sentido de su propia vida. Y esto es importante, porque si queremos realmente encontrarle sentido a la vida y encontrarle lógicamente el sentido al cristianismo, es necesario entender la importancia de consagrar la vida a Dios. El ser humano no fue creado para ser servido solamente. Por el contrario, fue creado para servir y gozarse en el servicio cotidiano que presta a Dios y a sus semejantes. El servicio engrandece el espíritu del hombre, ennoblece al ser humano y en consecuencia sofoca todo intento por esclavizar y someter a los demás. Quien ama a Dios y ama a sus semejantes nunca querrá imponerse sobre los demás, jamás pretenderá esclavizar al otro, jamás procurará sacar ventajas de la situación de los demás. Por el contrario, siempre luchará para ver la plena realización de la persona del otro. Intercederá ante Dios y ante los hombres para que el otro alcance la plenitud de su ser en Dios y ocupe el lugar que Dios le ha destinado en la sociedad. Esto es importante, amado hermano, cuando estamos hablando de un asunto capital del cristianismo. El ser humano está llamado a vivir dentro de un compromiso serio de servicio a la comunidad y a Dios. Cuando nosotros encontramos que vivimos en el amor, somos llamados ahora a vivir en el servicio, no solamente en el amor ahora, sino en el servicio. Y el servicio implica que yo miro al otro semejante como a mí mismo. Miro al otro también como una persona que debo respetar. Miro al otro como una persona digna. No miro al otro para dañarlo, no miro al otro para esclavizarlo, no miro al otro para pasar por encima, para sacar provecho de la otra persona. Creo yo que el cristianismo es el único, llamémoslo religión si quieren, que realmente invita al ser humano a colocar a su semejante en una posición alta. Anoche creo que Wilson estuvo mencionando que una de las razones por las cuales podemos creer en el cristianismo es porque el cristiano o el cristianismo desde el principio ha luchado por los derechos humanos. Dentro de ello, por ejemplo, el que impulsó en el mundo la idea de dejar la esclavitud fue la iglesia cristiana. ¿Sí? Fue la iglesia cristiana en los años 1800 que invitaron al mundo a dejar la esclavitud, a mirar a la persona o a la raza de color negro, es decirle, también son personas como nosotros, son semejantes como nosotros, no son animales, son personas normales que son llamadas también a ser hijos de Dios. Fue el cristianismo el que colocó al ser humano de la raza negra, de otra raza, de otras latitudes, en la misma condición. Es la iglesia la que ha colocado a la mujer en el lugar que Dios quiere que esté. Por eso nosotros encontramos en el libro de Gálatas capítulo 3 versículos 28, 29, donde dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, en Cristo ya no hay hombre y mujer, en Cristo ya no hay judío o gentil,
porque todos somos iguales delante del Señor. En Cristo todos somos uno. Es decir, que no tenemos diferencias el uno al otro. Así es que en Cristo, en el cristianismo, la mujer puede ocupar el lugar y un espacio correcto. Además, porque es el cristianismo el que tiene claro que el hombre y la mujer proceden de Dios, que el hombre creó a la mujer, que Dios creó al hombre y a la mujer iguales de dignos, que ninguno es menos que el otro. Y esto es importante dentro del cristianismo. Miras que es probable es probable que en otras religiones no sea tan claro este asunto. El cristianismo sí lo presenta desde esa posición. De esta manera podemos confiar en el cristianismo. Algo más en cuanto al cristianismo. El punto número 6. Estamos viendo 6 asuntos capitales para comprender el cristianismo. El sexto es el estilo de vida que hace contracultura. La iglesia, por su cosmovisión y praxis, debe desafiar el orden imperante en el cual la maldad se ha ubicado. Hacer contracultura es pensar, vivir y actuar de acuerdo con los valores del reino y no de acuerdo con los valores de una sociedad caída y por tanto injusta. Es decir, que nosotros con su cosmovisión y estilo de vida cristiana desafiamos al estilo de vida pecaminoso y el pensamiento viciado de la sociedad. Solo una comunidad alternativa puede hacer contracultura. La Iglesia de Cristo es una comunidad alternativa. Por tanto, ella puede y debe hacer contracultura. La Iglesia como comunidad alternativa está llamada a modelar una conducta que se manifieste como una alternativa de vida. Podemos decir, como una forma diferente de vivir y de comportarse. Es decir, que sus miembros deben pensar, vivir y actuar de una forma diferente a como lo hace el ciudadano común. Normalmente, nosotros podemos notar que desde el principio de la humanidad, Dios ha llamado al ser humano a vivir en contracultura. Desde el inicio. Es más, observemos nosotros cómo Dios empieza a hablar a Adán y a Eva. A Adán y Eva les dice, ustedes pueden comer de todo lo que hay en el huerto, pero de esto no. Es decir, ustedes no pueden vivir comiendo del huerto, comiendo de ese árbol que está en el huerto del bien y del mal. Ya les está diciendo lo que no deben hacer. Y eso es empezar a hacer una contracultura, aunque todavía no había pues cultura como tal, pero arranca desde ahí. Ahora luego encontramos, a medida que va pasando el tiempo, Dios está diciéndole a cada uno de sus hijos allí, al pueblo de Israel, le dice, pilas, ahora que van a entrar a la tierra prometida, ustedes no harán como las demás naciones, no tendrán dioses como las demás naciones, no harán ustedes la forma de culto que hacen nosotros, esas naciones. Ustedes no harán a sus hijos a las hijas de ellos, ni sus hijas a los hijos de ellos. Ustedes no vivirán conforme a las otras naciones. Eso es contracultura. Así es que nosotros encontramos una contracultura desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, no es algo de ahora. ¿Sí? Y durante todo el Antiguo Testamento Dios estaba luchando con el pueblo para que vivieran diferente a todas las naciones del alrededor. Y sin embargo, el pueblo de Dios siempre quiso ser como las demás naciones. Ustedes ven en 1 Samuel capítulo 8 que el pueblo le está diciendo que a Dios queremos un rey como las demás naciones. Es decir, ellos están deseando tener la cultura de las demás naciones. Y Dios en un momento les dice, bueno, si eso es lo que quieren, no quieren que yo sea su Dios, entonces no quieren que yo sea su rey, no quieren una teocracia, entonces con mucho gusto. Dios les deja la oportunidad para que escojan y vivan lo que ellos quieren. En base a eso, amados hermanos, encontramos que el ser humano, cuando vive sin contracultura, sino más bien cuando se acomoda a la cultura en la cual vive, va a tener problemas y dificultades. Todo el tiempo, el pueblo de Dios, cuando se acomoda a la cultura que vivía, tuvo problemas. Y esos problemas los llevaron a salir de su pueblo y de su nación. Así es que Dios, cuando regresan, les dice, ustedes no vivirán como las demás naciones, ustedes serán un pueblo diferente, ustedes serán un especial tesoro. Dios desde el principio está llamando a una contracultura. Y ahora en el tiempo de hoy, bueno, antes del tiempo de hoy, digamos que en el tiempo de la iglesia, a través del apóstol Pablo, el mismo Jesús, los demás apóstoles y Pablo, invitan a la gente a que no nos acomodemos al pensamiento de ahora, a que no vivamos como la gente vive ahora. Eso invita al ser humano a ser, o al cristiano, a vivir en una contracultura. No podemos acomodarnos a la cultura donde vivimos. Debemos hacer contracultura. El cristiano está llamado a hacer contracultura. La gente del mundo tiene unos valores diferentes a lo que el reino de Dios tiene. La gente del mundo tiene unos pensamientos distintos a lo que el reino de Dios tiene. Por tal motivo, si usted es creyente, entonces es necesario que viva bajo una nueva contracultura.
Y de esta manera podemos tener una comprensión del cristianismo. Ninguna religión, si llamamos al cristianismo religión, realmente puede tener o presenta una contracultura como la que presenta el cristianismo. Por tal motivo, esto nos da pie para decir, es importante el cristianismo. Pero hay algo más. En la siguiente diapositiva vamos a ver 4 razones para una defensa débil. Estamos hablando de si podemos defender o no el cristianismo. Bueno, hablando de la defensa del cristianismo y hablando de por qué muchas veces el cristianismo el cristianismo no es tan fuerte en nuestro tiempo, es por 4 razones. Número 1, porque en el cristianismo, los que están dentro, no hablo de manera general, sino de algunos de algunos que están dentro, no son cristianos auténticos. De esta manera, entonces, nosotros podemos decir que esto acarrea problemas para la iglesia, acarrea problemas para el cristianismo, ¿sí? Es más, nosotros debilitamos el cristianismo cuando no somos cristianos auténticos. Cuando nosotros vivimos realmente cuando vivimos acomodados, pues, digamos, a la cultura del mundo y no somos esos cristianos que Dios quiere, entonces inmediatamente nosotros estamos colocando al cristianismo como algo débil. Por eso las personas siempre dicen, no, pero yo para qué voy a esa iglesia, yo para qué voy al cristianismo, porque es igual el cristianismo es un montón de hipócritas. ¿Sí ve? No sé si usted ha escuchado eso, yo creo que sí lo ha escuchado. Entonces, de una u otra manera, nosotros hacemos débil el cristianismo, en primer lugar. En segundo lugar, decimos que hacemos débil el cristianismo porque no estamos convencidos de que la verdad es absolutamente cierta. Es decir, no creemos en la verdad total del evangelio. No creemos que el cristianismo tiene la verdad total. ¿Sí? Y como no estamos tan convencidos de eso, es que el punto es estar convencidos. ¿Sí? Mire, cuando una persona está convencido de algo, muere por esa verdad. Si el cristianismo que tenemos hoy no está convencido de la verdad que tiene el cristianismo, no va a morir por el cristianismo, no lo va a presentar y no va a hablar del cristianismo, porque para él no está tan convencido. En tercer lugar, decimos que nosotros hacemos al cristianismo débil por no conocer la verdad y estar equivocados. Es decir, esto está indicando que de una u otra manera, dentro del cristianismo, aunque supuestamente estamos dentro del cristianismo y hacemos parte del cristianismo, muchos no conocen la verdad del cristianismo. Y por no conocer la verdad, entonces inmediatamente estamos equivocados. Si yo no conozco la verdad, entonces estoy en otra verdad, estoy en otra realidad que no es la verdad, y eso me lleva a estar equivocado inmediatamente. Y esa equivocación es lo que hace que yo tenga un cristianismo débil y que de una u otra manera no pueda defender el cristianismo como tal. Dentro de la apologética muchas veces no somos claros cuando defendemos el cristianismo porque no sabemos cuál es la verdad real. No sabemos cuál es la verdad y por tal motivo nos sentimos que a veces estamos equivocados. Si se fija que en ocasiones usted de pronto duda cuando habla con alguna persona y usted duda diciendo, es que no sé si le voy a decir esto o no, porque no sé si esto funcione, y tenemos dudas de nuestro cristianismo y no creemos firmemente en él. En cuarto lugar, podemos decir que una de las razones de la defensa, una de las razones por la cual nosotros tenemos una defensa débil o hacemos el cristianismo débil es porque no obedecemos la gran comisión. Anoche estábamos hablando de alguna frase, ¿se acuerdan de las frases que mencionamos anoche? Dentro de esa frase, la mayor parte de las frases están dentro de este punto. No tienen en cuenta la gran comisión, no les interesa la gran comisión, no les importa la gran comisión. Y cuando a una persona no le importa la gran comisión, entonces pues no le interesa vivir dentro de esa comisión, por tal motivo pues su cristianismo es débil. No lo quiere compartir porque pues ve que su cristianismo no es importante, ve que su cristianismo no vale la pena. Entonces en ese sentido el cristianismo pierde la fuerza como tal. Estábamos hablando en una clase que tuve anteriormente de primera de Pedro 5:8. Usted se lo sabe. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, en ese texto encontramos varias cosas. Número 1, tenemos un enemigo que es adversario, ¿cierto? Ya habla claramente que ese enemigo es el adversario total. Número 1. 2, que el enemigo anda acechando, está velando, está, mejor dicho, atento. El enemigo no duerme. Número 3, estamos diciendo que el enemigo definitivamente está con una estrategia lista para atacar a la persona. Él no se queda quieto. El enemigo siempre está buscando la manera de cómo acabar con el cristianismo. Así es que el enemigo está acechando de manera impresionante.
Ahora, se supone que somos nosotros los que deberíamos estar velando. Por eso el apóstol Pedro está mencionando allí que nosotros debemos velar, ¿sí? Debemos velar, porque el enemigo anda como león rugiente. Es decir, el enemigo sí está velando. ¿Qué debería hacer el cristiano? Estar velando. ¿Por qué el apóstol Pedro llama al enemigo a velar, llama al cristiano a velar? Porque el cristiano no es bueno para velar, porque el cristiano no está interesado en velar. Entonces, como el cristiano no está interesado en hacer su labor, su trabajo, el enemigo sí está interesado en venir y hacer su labor y dañar y destruir. Ahora, decíamos en la clase anterior que en la clase anterior a esta que estamos ahorita, decíamos que el enemigo tiene una estrategia para los que están adentro y es tratar de mirar quién está débil para atacarlo y acabar con esa persona. Número uno. Número dos, el enemigo tiene una estrategia para con los de afuera. Y dijimos en la otra clase, estamos diciendo que el enemigo a los de afuera dice, les entenebrece o les ceguece el entendimiento. ¿Sí? Entonces el enemigo tiene una estrategia para los de adentro y tiene una estrategia para los de afuera. ¿Sí? Porque él no quiere que la gente de afuera conozca a Dios. Entonces les va a cegar el entendimiento. De esta manera podemos decir claramente que el enemigo tiene dos estrategias. La que va para adentro de la iglesia y la que va para afuera de la iglesia. Creo que nosotros deberíamos aprender entonces también de este asunto. Porque si el enemigo tiene dos estrategias, eso quiere decir que usted también tiene que tener estrategias. Una estrategia para los que están adentro, para que estén convencidos de la verdad, para que sean auténticos, para que anden en la verdad y conozcan la verdad y para que obedezcan la gran comisión. Y otra estrategia para los que están afuera, que nosotros de antemano debemos saber que tiene un entendimiento enceguecido, tiene entendimiento entenebrecido. Por tal motivo, si el entendimiento está entenebrecido, ¿cómo hacemos nosotros para brindarle luz y que ellos tengan claridad en su mente para que puedan decir, sí, esta es la luz realmente? Cuando la gente anda en la oscuridad, pues es muy difícil que pueda brillar la luz, pero cuando llega a una luz, van a identificar realmente la luz. Y creo que debemos hacer el trabajo nosotros. De esta manera, amados hermanos, puedo presentar que el cristianismo sí es realmente una alternativa importante para toda persona, que el cristianismo es verdadero, que el cristianismo vale la pena. Más que cualquier otra religión, el cristianismo es el único que puede y que nos puede mostrar un camino hacia la vida eterna. El cristianismo, como mostré allí, vale la pena decidir y defenderlo, que es el mejor camino, que es la verdad realmente. Bien, quiero escuchar en los últimos 3 minutos que quedan, si hay comentarios, si hay preguntas, observaciones que ustedes quieran hacer a esta clase. Gracias, Daniel, por compartirnos las diapositivas. Ya uno, mis hermanos, porque todos al tiempo está como grave. Yo, profe. ¿Cómo? Yo, Dale. profe, es que no sé la fuente. Es que es como esas cosas que uno dice, lo leí, pero no me acuerdo dónde, pero pues sí lo leí. Y pues me llamó la atención una frase que decía que básicamente la sociedad actual tiene problemas con la religión. Como que uno le menciona religión y de una vez ya se enojan o se ofenden, ¿cierto? Eso decíamos también la vez pasada. Y pues eso también como que llegó a permear la iglesia. Y el pensamiento actual también de algunas personas es que el cristianismo no es religión, sino que dicen el cristianismo no es religión o seguir a Jesús no es religión, sino relación. Pero pues hasta si es bíblico decir que es religión también, ¿no? Y, y entonces la frase que me llamó la atención es que decía, el cristianismo es la religión verdadera porque nos pone en la relación correcta con el Dios verdadero, es decir, lo que decíamos. Y pues yo le añadiría también ahí, nos pone también en la relación correcta con nuestro prójimo, porque pues en eso se basa también nuestra fe, ¿no? En tener la relación correcta con Dios y con nuestro prójimo, y por eso es la religión correcta también. Eso me llama la atención y seré mi aporte, profe. Y aparte de eso, gracias, Sarita, y aparte de eso también podemos mencionar que nos coloca en una relación correcta con la naturaleza, con el resto de la creación, que también es importante
tenerlo en cuenta. Gracias, Sarita, por el comentario. ¿Alguien más? Bueno, mis hermanos. Quiero desearles a todos ustedes un feliz descanso en Semana Santa. Hemos llegado ya a esta semana de descanso. Espero que algunos de ustedes tengan descanso, algunos de ustedes estarán en sus iglesias trabajando. Espero que tengan un buen tiempo. No se les olvide que hay un foro para subir, hay un foro para contestar, hay unas lecturas para hacer el reporte, está todo listo en la plataforma para que ustedes lo hagan y lo suban cuando así lo dispongan. Y esta semana entonces subo todo para que una vez que el tercer corte quede listo, para que puedan subir los demás trabajos y otras cositas. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarme, que el Señor les bendiga grandemente, que Dios esté con ustedes. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Que profe. duerman. Dios le bendiga. Que Duerma. duerman Gracias, con paz. profe. Feliz Pescado. noche. Que duerman. Bendiciones para todos. Buena Semana Santa para todos. Dios les bendiga. Bueno.